amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a las reacciones que se llevaron una pareja de hispanoamericanos cuando se enteraron que aún en el siglo XXI y en España, o sea en el primer mundo, existen casas de cueva. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber cuáles fueron sus primeras impresiones en este pueblo, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este video. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Zorito y Doug. Y estos son las parejas de hispanoamericanos de las cuales yo le estaba hablando hace prácticamente unos segundos, que quedaron impactados cuando se enteraron de que en España, aún en este siglo XXI, existen casas en cuevas en un pueblo llamado Guadix. Ya su canal cuenta con más de 89.700 suscriptores y 452 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y si mal no recuerdo, ya yo creo que he tenido la oportunidad en alguna otra ocasión de haber reaccionado a algunos de sus videos en España. Lo que ahora mismo, si tú me preguntas y me pones una pistola aquí en la cabeza, yo no te sabría decir a cuál videos de su canal yo reaccioné. Lo que sí me puedo percatar es de que en cada uno de sus videos está grabado por lo menos en distintos lugares y todos parece que son de viaje, que cualquiera que ve su video diría que ellos están vacacionando siempre, pero no es así, porque realmente yo me atrevería a apostar a que ellos no disfrutan al 100% de ninguno de estos lugares por querer hacernos llegar a nosotros cada uno de sus videos. Ejemplo, nos podemos encontrar videos de ellos montando en la aerolínea American Airlines, donde nos dicen cuáles son las diferencias entre viajar en la categoría más económica y la demás categoría, que es la business class. Si seguimos bajando, hay videos en Tailandia, China, Taiwán, Hong Kong. O sea, viajan a todos los rincones del planeta, los cuales se permiten viajar y los dejan también, por supuesto, que lo dejen entrar a esos países. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hicimos esta parada aquí en Guadix porque hay algo que nos llama mucho la atención. Queremos conocer algo que nunca hemos visto antes. Las famosas casas cuevas en Guadix. Así que quédense con nosotros durante todo este video para que descubramos juntos cómo son las tan famosas casas cuevas. Yo le voy a decir algo. En lo personal me atrevería a apostar y a poner dinero sobre la mesa a que esta pareja de hispanoamericanos son de Venezuela. No sé por qué las facciones de su cuerpo me hacen creer que son de este país. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A lo mejor quizás por el acento, algunos que tengan mejor oído que yo, pueden decir, no son de Venezuela, son de tal lado o son de tal país. Pero yo me estoy guiando por las facciones de sus rostros y me dan a entender que son de este lugar. Y me apostaría con cualquiera de ustedes que me esté visualizando ahora 100 euros. Y esta mañana salimos, tomamos la autovía desde Granada y manejamos por ese precioso paisaje hasta llegar a Guadix. Creo que Guadix, yo creo que lo estuve buscando por el mapa y pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. O sea, es un pueblo que está al sur de España, pero un poco para el este. Que el día de hoy vamos a ver cómo es una cueva o cómo son las casas cuevas. Sí, nos llama mucho la atención, realmente no sabemos cómo son, solamente leímos que hay unas casas construidas adentro de la montaña que se llaman casa cueva y nos llamó mucho la atención y queremos conocerla, así que llegamos hasta este lugar y acompáñenos, vamos a conocerla. Vamos a verlas, ¿qué tal? Guadix es una ciudad y municipio español situado en la parte centro-norte en la provincia de Granada, en Andalucía. Tiene una población de alrededor de 20.000 habitantes, pero... O sea que no es un pequeño pueblito, es una pequeña ciudad, porque 20.000 habitantes, ahí hay bastantes personas.
¿Por qué las casas cuevas en esta área de España? Según relatos e historia disponible en internet, esta localidad española sufrió frecuentes guerras entre religiones y culturas producidas durante la Reconquista. Se dice que en 1570, en tiempos de Felipe II, se decide evacuar a los moriscos. Sin embargo, ellos, renuentes a dejar el territorio, se instalaron de forma clandestina en el entorno de la villa, excavando sus viviendas en la arcilla, lo que dio el origen, según una teoría, a lo que conocemos hoy como casas cuevas. Fíjense, yo estaba al pensar las cuevas, de qué material serían, o sea, de qué estarían compuestas estas excavaciones donde yo iban a hacer. No sé si me hago entender, porque yo estoy acostumbrado, por lo menos las cuevas que he podido conocer aquí en mi país y en mi ciudad, porque también nosotros hemos tenido cuevas donde han habitado o habitaron alguna vez aborígenes antes del descubrimiento de Cristóbal Colón de nuestro país. Y las cuevas a las cuales yo estoy acostumbrado son cuevas que parecen piedras de arrecife. O sea, que son piedras durísimas. Eso para partirlo, vaya, yo no sé cómo eso lo harían para partir. Porque, oigan, tú puedes dar mandarriazos ahí, martillazos, y eso no se parte. Incluso tengo una familia, unos tíos que viven en su casa, por supuesto, pero al final han tenido que romper literalmente este tipo de roca durísima, porque en el patio de su casa existen estas formaciones rocosas para poder ampliar su casa, y han pasado un trabajo, o bueno, eso me han dicho ellos, pero dice que ellos contrataron a una persona que les sabía cómo meterse literalmente en el sistema de esa roca y cómo romperla, porque parece que de toda una vida ha trabajado partiendo este tipo de roca. Y yo decía, las rocas de aquí, de este pueblo donde la gente construyó dentro, serán de este material, pero no, veo que es de arcilla, o sea que debe ser algo ligeramente o poco duro. En este momento vamos a visitar una cueva, pero es algo muy especial porque es una casa de familia. Es donde una persona de acá de la zona vive y nos va a mostrar cómo es su casa. Vamos a ver sus cuartos, vamos a ver sus baños, vamos a ver su cocina, vamos a ver cómo es una cueva que no es comercial, sino es residencial. Pero antes de entrar a la casa del señor José, no olvides suscribirte, comentar, compartir, porque es eso lo que va ahora. Vamos a explorar el área para ¡Qué fula! Me equivoqué. entender cómo es Que las casas están dentro de esta loma o de esta montaña. Las estufas. Y de este lado, mira, tenemos más chimeneas, que aquí hay 2 casas prácticamente. Bueno, Oigan, realmente que están bajo tierra. Por eso es que le llaman casas cueva. sí. No, de hecho Vaya, parece que he descubierto el agua tibia. hay 3 chimeneas. Y aquella está un poco más grande, una pequeña y otra. Quizás funciona como calefactor. Al principio tú piensas cuando ves la fachada que es una casa normal, pero cuando las ves desde este punto se ve que es parte de la montaña. Literalmente han excavado la montaña. Miren de este lado la cantidad de casas que hay. Y ahí están todas las chimeneas. Y mira aquella, esta de la montaña. Lo que me llamó muchísimo la atención es que son impermeables. Quiere decir que no tienen goteras nunca. Y adicionalmente a eso, tú no necesitas ni aire acondicionado en verano y quizás no necesitarás una gran calefacción para calentar la casa. Porque Eso es otra cosa que me iba a preguntar, fíjense. Porque yo me estaba pensando que si están dentro, en lo profundo de una cueva, estas cuevas pueden tener humedad adentro y quizás hagan que por las paredes caigan pequeñas goteras, pero no, parece que cuando la construyen, la impermeabilizan, creo que dije bien la palabra, y no sufren de este tipo de humedad que echa a perder a lo largo de los años, quizás 20 o 40 años, echan a perder toda una construcción. que se mantiene casi a 20 grados. Y una de las cosas que vemos, el terreno es muy árido, pero el hombre ha buscado siempre la oportunidad de aprovechar todo lo que tiene. Y en este caso hicieron hostales, restaurantes. Como todo esto se volvió algo muy turístico, se abrieron muchas cuevas para el público. Las mismas personas abren sus cuevas para que entre la gente y las visiten. ¿Cómo es su nombre, José? José, ¿dónde son ustedes? Bueno, de Venezuela, pero vivimos en Estados Unidos. ¡Toma!
te lo dije. Oigan, yo no me equivoco y yo no había visto este video con anterioridad. Fíjense, es que las facciones del cuerpo lo dicen. Son venezolanos, pero que viven en los Estados Unidos. Muy bien, pueden ustedes pasar, señores. Gracias. Salón, dormitorio y cocina. Hagan fotos y pregunten todo lo que quieran. Ok, perfecto. Puede. Entonces estamos en casa De José. de José, nos abrió su Señor, puerta pueden grabar. y estamos viendo aquí todo. Primera vez que estamos en una casa cueva. Ahorita le Yo me imagino que todas las casas, en lo particular, generalmente, deben estar siempre así de organizaditas y bonitas, porque esta es la actividad turística que quizás tenga esta región. vamos a preguntar en qué consiste todo esto, porque es como una piedra, ¿no? Es Arcilla. Arcilla. Sí, arcilla, que es tierra. Tierra. Ujú. Tierra. Este material, miren. Ok. Este es todo el material que se compone la cueva, es arcilla. Ok. Ah, sí, mírala. Mira. A ver, ¿la puedo tocar? Puede. Ay, es que incluso tienen hasta un pedacito de cómo sería realmente el terreno real, que esto tiene un nombre, pero ahora mismo yo no me recuerdo. Esto se da en arquitectura y mi mamá me ha dicho este nombre, donde se deja como un pequeño fragmento de una construcción, cómo se construyó, para que uno vea de qué material está hecho. Puede tocar. Vamos, tócala solo. Sí, mira. Para ver. Oh, mira, sí. Y De la arcilla. temperatura es constante, 20 grados todas las épocas del año, dentro de la cueva. No importa que haga calor o que haga frío. Independiente de lo que haga en la calle, aquí siempre 20 grados. Siempre 20 grados. Este hombre está salvado, no necesita ni calefacción, ni en invierno, ni aire acondicionado en verano, porque siempre va a estar constante la temperatura aquí, bajo tierra. Impermeable. No verán ni una sola gota de humedad. Es insonora. No se siente gastrofobia, no hay humedad, no hay mal olor. Aquí yo digo que lo único que puede afectar esta casa es la iluminación, que quizás no tiene entrada de luz natural. Al ser completamente bajo tierra, no tiene cómo entrarle la luz. Y entonces por eso quizás aquí la factura de la corriente sí debe ser un poquito alta, porque las 24 horas tienen que estar encendidas las luces. Debe estar aburrido así en su casa, o sea, el dueño, ¿no?, de esta casa, y debe decir, ay, voy a empezar a rascar una pared de mi casa, voy a sacar arcilla y me voy a poner a hacer, no sé, jarritos y cosas, o para tomar agua, o para sembrar una planta, un cactus, un qué sé yo, no sé, y de paso digo, y voy ampliando mi casa en la oscuridad de la noche y nadie se entera. Y cuando tú vienes a ver, la montaña entera por dentro es de él. Los suelos que usted quiera poner, el sanitario que usted quiera poner, los grifos que usted quiera poner, lo que usted quiera hacer, es que, claro, eso cada uno depende de su bolsillo. Definitivamente. O sea que es una Oigan para allá, piedra. hasta cuando desaparezca la montaña entera. Esto como que es escalera tras escalera y al final siempre encuentras algo maravilloso. Y mira las chimeneas aquí. No, y otra cosa de la que me puedo imaginar es que aquí todo está hecho de arcilla. Los vasos seguros. Claro, con estas vistas, cualquiera, esto parece, imagínate, como que estuvieras en un desierto. Claro, es semi. Una casa amarilla. Mira este hotel. Para hacer la diferencia, para ser única y especial. Él tiene 9.1. Y esto que vemos aquí atrás es el Teatro Romano. Recientemente fue descubierto, específicamente en el 2008. Había mucho lodo sobre. Coño, recientemente, en el 2008. Bueno, si se habla en tiempos de historia en años, relativamente es algo que está recientemente descubierto. Pero, oigan, del 2024 al 2008 ya hay unos cuantos añitos. Y fue descubierto sin pensarlo, pues estaban excavando para hacer un estacionamiento cuando tuvieron la sorpresa y encontraron que había un foro romano. Y hoy en día es parte del atractivo turístico de aquí de Guadix. Creo que todavía siguen en las excavaciones, o eso aparenta. De hecho, según los arqueólogos, el Teatro Romano funcionó hasta el 300 después de Cristo.
Muy interesante. Vamos a continuar caminando para conocer la catedral porque, claro, siempre que visitamos una ciudad nueva, nos Sí. gusta conocer la catedral. Y está muy cerca de lo que es el Teatro Romano. Nunca imaginé Guadix así como es. No, ¿verdad? Es más, habíamos escuchado el nombre, pero ni siquiera pensábamos pasar por acá. Estamos ahora en lo que es la catedral de aquí de Guadix. Una de las razones más importantes por las que queríamos conocerla es porque tiene una réplica de la Piedad, pero hoy es domingo y está cerrada. Y llegamos a lo que es la Plaza de la Constitución. Sí, esta es la Plaza de la Constitución y aparentemente es el centro de Guadix, donde viene la gente a divertirse, a hacer compras. Vemos que hay bastantes terrazas, pero está bien bonito, ¿no? Sí, está bien bonito y mira, muchísimo. Sí, hay una gran diferencia entre la zona de estas casas cuevas y esta zona central, que me imagino que este es el centro de la ciudad. Se ve una gran diferencia de contraste. Muchísima gente en las terrazas comiendo y disfrutando. Y hablando de comer, ¿por qué no vamos a tomarnos algo? Vamos. Ok. Y como no podíamos irnos de aquí de Guadix sin comer, decidimos sentarnos a probar alguna comida, pero quizá no va a ser la típica. Nos trajeron ya las primeras tapitas, cortesía de la casa, y son unas empanadas que se ven bien sabrosas, así que empecemos. 30 segundos después, estaba muy rico. Las más crudas son de rabo de toro. Rabo de toro. Ajá. Cocido y estas más crudas las de bacalao, ¿vale? Oh, Ah, ok, Pero gracias. eso, me gusta. Y como entrada, como ya se nos hizo costumbre que nos gusta tanto el rabo de toro, pedimos croquetas y una de ellas, por supuesto, de rabo de toro. Teníamos mucho tiempo sin comer pasta, así que no duden en pedirla, aunque no sea algo muy español, a mí me encanta. Así que yo macarrones a la boloñesa y Douglas macarrones con mariscos. Dios mío, miren esos macarrones, qué ricos se ven. No los del lado del marido, no, los de ella. Miren qué ricos se ven. Macarrones con frutos de mare. Nunca me hubiese imaginado que hubiese conocido yo, fíjense, lo puedes hacer, no sé, cosas cerámicas. Si eso es lo tuyo, puedes hacer cerámica ahí. Fíjense todo lo que pueden hacer con su montaña. ¿Cómo te va? ¿Cómo te cae? Es un lugar turístico. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. Hacerla. Más bien lo que estás haciendo es una obra de caridad para mí. Dime algo respecto a esto. Y si por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.